Mira, no tengo muchos libros. Serán aproximadamente unos 6.000 volúmenes, lo que tengo en total. Eh, es muy difícil para mí deshacerme de algunos de los libros, a pesar de que sé que es un problema también irse viendo envuelto entre ellos, irse viendo ya no arropado, sino verdaderamente invadido casi. Pero mi relación con los libros, creo que más que fetichista, eh, es pragmática. No creo, he podido comprobar que no es cierto, que el libro electrónico sustituya al libro en papel. No compiten, eso es una ficción en la que se pensó en algún momento. Muchos de los libros son inconseguibles, y no me refiero solamente a libros antiguos, sino incluso a libros muy recientes, o a libros que no van a atravesar cierto tipo de normas o de cánones, ¿no? Así que tener los libros me facilita en el momento en que tengo que escribir algo y recuerdo incluso dónde están, en qué anaquel están, regresar a ellos. Uy, qué buena pregunta me acabas de hacer. El más nuevo lo acabo de adquirir de regalo. Me lo dio mi amiga, la escritora Ana García. Es su más reciente libro de cuentos. Tampoco tengo libros incunables. Esos prefiero consultarlos en las bibliotecas. Pero tengo alguna versión de la Odisea antigua, y alguna versión del Quijote también, algunas versiones del Quijote. Y tengo una que no es antigua, pero que a mí me gusta mucho porque es la primera edición de 100 años de soledad, y le tengo mucho, mucho cariño. Ay, qué difícil pregunta. Depende del día y de lo que esté haciendo, van cambiando mis libros favoritos. Por supuesto que tengo muchos a los que vuelvo continuamente. Soy una lectora muy apasionada de la novela del siglo XIX, pero me gusta mucho también la literatura de Europa Oriental, la novela en particular, el sentido del humor de los novelistas, y desde luego la literatura latinoamericana, tanto el cuento como la novela, ¿no? Entonces me va a costar muchísimo trabajo darte un solo nombre. Libros a los que acudo continuamente. Bueno, pues acudo a Flaubert, por supuesto. Ahí está toda la lección de literatura prácticamente completa para mí. Mucho a la novela rusa, desde luego, también. Las aventuras del soldado Zweig, también. Mucho a los ingleses, la literatura inglesa yo creo que es mi favorita. Y a las autoras contemporáneas en lengua inglesa. Se han convertido en libros favoritos los de Lionel Shriver, por quien tengo idolatría. Es la autora de Tenemos que hablar de Kevin y de muchas otras novelas más. Pero también a Alice Munro, a la que yo leía mucho antes de que le dieran el Nobel, a Margaret Atwood, desde luego, a Janet Winterson, de quien soy apasionada. Así que, bueno, tengo una enorme cantidad de libros que amo. Amo a Borges, ¿no? Amo toda la lección del cuento argentino, Cortázar, y hasta de manera muy reciente a César Aira también, ¿no? Son muchos los libros favoritos. Ay, pues también son muchos los libros que no he leído. Y fíjate que no solamente los libros que encuentro en las librerías y en los suplementos y en las librerías de viejo, es decir, no solo los libros que no tengo y que siempre pienso, claro, estos los tengo que comprar, los tengo que tener, sino muchos de los libros que están en esta casa, en las bibliotecas, porque uno siempre tiene el sueño de que va a llegar una edad en la que te vas a dar el tiempo de leer, solo de leer, que todo esto que tienes lo reuniste para terminar de leerlo en algún momento, y un día cumple cierta cantidad de años en la que una de las cosas de las que te percatas es que no te va a dar la vida para leer todo lo que quieres. Así que son muchos los libros, y espero que sean muchos más, porque para quien es lector ávido, y para mí la literatura es no solamente aquello de lo que vivo y con lo que vivo, sino es el mayor consuelo que yo encuentro en los momentos difíciles. Es lo que realmente me ha ayudado a sobrevivir y a superar muchas etapas. Es
el mejor tema de conversación con los amigos, las amigas, con la hija. Eh, es, eh, es un acto social el leer, el compartir con otros a través de mi trabajo en la universidad, con mis alumnos. Me encanta que me lean en voz alta. Así que bueno, volviendo a tu pregunta, espero que me falten muchos libros y espero seguir leyendo hasta el último día de mi vida. No, valor económico no, porque como te digo, yo no mando empastar los libros, yo no busco esas ediciones príncipe, esos libros incunables, porque, bueno, no, mi afán coleccionista no llega hasta allá. Así que no será por razones económicas, pero sí por las razones de uso. Yo te volvería a decir que mi primera edición de 100 años de soledad, porque además lo leí en un momento muy importante de mi vida, al cumplir 14 años, eh, cuando mis padres me dijeron que se iban a divorciar, no lo leí por eso, sino que coincidió. En ese momento yo lo había encontrado en el cuarto de mis papás y lo había empezado a leer y yo no sé a los 14 años cuánto de 100 años de soledad ni de qué manera se entienda, pero yo sé que me marcó, yo recuerdo las imágenes incluso, ¿no? Esas piedras como huevos prehistóricos, en fin, ese mundo extraordinario que construye con palabras y por lo tanto es un libro al que yo acudiré muchas veces, ¿no? Eh, Pedro Páramo, sin que lo hubiera citado antes, pues tengo muchísimas versiones, salvo la última, porque tengo las versiones que conocimos de manera original de esa novela y me sigue pareciendo la mejor novela escrita en México. Bueno, he regalado muchas veces en años recientes una antología de la crónica latinoamericana. Soy una apasionada de la crónica. Me parece que los latinoamericanos están escribiendo crónicas extraordinarias, que son nuestra manera no solo de hacer ficción después del boom, sino también de asentar un pie en lo real y eh, en aquello en lo que realmente podemos confiar, en lo confiable, porque no hay una agenda oculta, no hay una agenda política en quien escribe crónicas, pero además están escritos con maestría narrativa, ¿no? Así que esa antología, compilada por Darío Jaramillo, la he regalado muchas veces. También he regalado, y este domingo que acaba de pasar, regalé a mi familia 2 veces este libro que se llama Crímenes, de von Schirach, un autor alemán que es juez a la vez que escritor. Entonces su libro está basado en casos que se le presentaron de crímenes absolutamente atípicos, es decir, no se trata de criminales en serie, estos que alimentan los programas de televisión y la imaginación de los actuales televidentes, ¿no? No se trata de ese tipo de criminal, sino de aquel que comete un crimen que podemos ser cualquiera de nosotros en un instante, en un momento de ceguera, por una razón específica, es decir, el hombre común y corriente. Mira, me faltan muchos libros que no se pueden conseguir, y no porque sean tan antiguos tampoco, sino porque no se reimprimen, porque no se reeditan. Ahora que trabajo del otro lado, es decir, también como editora, y que hemos fundado varias colecciones en la Dirección de Literatura de la UNAM, y que tengo la oportunidad de saber que muchas veces los libros no se reimprimen o no se reeditan por derechos de autor, por falta de esos derechos, y porque es imposible a través de los herederos a veces, o de quienes ya son localizables y están detrás de esos derechos, de obtenerlos, ¿no? Pero yo diría que muchos de los libros que me faltan tienen que ver con eso. Bueno, se repiten de dos maneras. Algunas veces tengo varias ediciones de un mismo título, de novelistas del 19 y de la primera mitad del 20, ya sea porque las tengo en inglés y en español, o porque algunas son mejores ediciones que otras, en traducción, como porque algunos libros los tengo repetidos pensando en que los voy a regalar. Cuando un libro me gusta mucho, no lo presto. Yo no presto mis libros. Vas a encontrarte ahí un letrerito a la entrada de la biblioteca.
sobre eso. Y no los presto no por egoísta. Sé que no los van a devolver, nadie devuelve un libro que le gusta, sino porque es muy difícil volver a conseguirlos. Entonces lo que hago es que compro varios ejemplares y los voy regalando. Eso me gusta mucho. Creo que el mejor regalo que puedes dar es un libro que te apasiona. Y después conversar sobre ese libro con alguien, ¿no? Fíjate que tuve muchos años un libro que no regresaba porque lo seguía consultando y consultando. Y era un préstamo de la biblioteca de la UNAM, es decir, es un libro que yo tenía que estar reseñando y reseñando. Yo sabía que tenía una fecha de entrega, ¿no? Y bueno, lo entregaba, lo prestaban, lo volvía a sacar, hasta que me di cuenta que era muy difícil seguir trabajando de esa manera, lo tuve mucho tiempo. En Estados Unidos, al estudiar allá la maestría y el doctorado en la Universidad de California, me di cuenta que tienen un sistema fantástico de préstamo, porque a diferencia del que tenemos aquí, el lector se puede quedar con el libro mientras lo utilice durante un periodo largo, ¿no? Aquí no es así. Por supuesto que acabé devolviéndolo.